Ya, muy buenos días, Diego. Buenos días. Buenos días. Catherine. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Okay. Estamos dándole todavía entrada a unos estudiantes que están en la sala de espera. Ok. Sí. Bueno, entonces, tenga muy buenos días. Vamos a comenzar ahora un tema muy interesante en el sentido que pues tiene mucha aplicación clínica sobre lo que es pacientes críticos en los cuales están cuidados intensivos y tenemos que saberlo cómo está constituido internamente el tallo encefálico, pues para la hora de la exploración de los pares craneales, pues tenemos que saber nosotros que cómo está su integridad, si hay respuesta, y básicamente en eso se basa el conocimiento del tallo encefálico, cómo está conformado internamente, por los núcleos de los pares craneales. A estas alturas de su formación como médicos, ya cursaron Anatomía Humana 1 y pues allí se mencionaron los pares craneales y pues ustedes ya tienen ese conocimiento de los pares craneales. Vimos los nervios que pasan a través de los diferentes forámenes de la base del cráneo. Ahora, la cuestión es de que tenemos que saber que esos son axones. Todos esos nervios son axones. Y entonces ahora lo que nos toca conocer nosotros es saber lo que son los cuerpos de esas neuronas, de esos axones, dónde que están localizados. Y ese es el jueguito de esta clase, para saber los núcleos de los pares craneales, dónde que se encuentran. Y también en unos tractos que son ascendentes, fibras de axones, que son ascendentes, que llevan información hacia la corteza cerebral, y también axones que son descendentes, que vienen de la corteza cerebral hasta lo que es la punta de los dedos, es decir, esos son los axones. Entonces hay tractos ascendentes, tractos descendentes. Entonces para eso pues nos vamos a valer para la clase, nos vamos a hacer ayuda de una presentación que aquí les traigo. Una presentación en PowerPoint. ¿Observan la presentación? ¿Sí? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Ok. Entonces, vamos a ver de que, pues, aquí está parte del título de esta clase, Conformación interna de tallo encefálico. Pueden utilizar cualquier libro de texto. Pueden utilizar cualquier libro de texto, todos son fabulosos de neuroanatomía, pero nosotros nos valemos de uno, que son Principios de Neurociencia, de Johannes Heinz, y que pues es un libro muy maravilloso que tiene aplicación de áreas básicas que están ustedes, así como también en áreas clínicas. Vamos a ver también que pueden utilizar Kiernan Barr, fabuloso libro, ¿verdad? Entonces, pues pueden utilizar cualquier libro en neurociencia para ver la conformación interna del tallo encefálico. Bueno, hay objetivos que cumplir para esta clase y que los vamos a ir viéndolo en el transcurso de esta hora. En una hora ver todo lo que contiene el tallo encefálico es bien difícil, pues hay unos objetivos que los dejamos planteados pues para que ustedes en su casa pues los puedan resolver. Bueno, entonces vamos a ver que aquí tenemos una imagen estamos valiendo de Frank Netter, que la estamos pirateando, ahí a Frank Netter.
Y vamos a ver de que nosotros tenemos aquí, claro, aquí está la cita de él, o sea, no está pirata, aquí está la cita de él, pues le estamos dando los honores a él. Entonces vamos a ver de que el tallo encefálico tiene 3 porciones. Tenemos esta que es la porción más cefálica, este es mesencéfalo, esto es puente y este es médula oblonga. Vamos a ver que posterior al tallo encefálico está el cerebelo. Hay unas clases de cerebelo muy fabulosas que las vamos a ver después en el curso y para ver lo que es su exploración, cuál es su funcionabilidad. Eso se hace en la práctica clínica. Y vamos a ver pues a lo que compete esta clase. Vamos a ver que en el tallo encefálico ustedes van a ver aquí estas chibolitas que están aquí. Estos, hay unos que son largos, miren. Y estos son columnas nucleares, estos son núcleos de los pares craneales que tenemos aquí. Pero, por ejemplo, aquí tenemos lo que están pintados en rojo son motores. Estos son motores, núcleos motores. Y hay núcleos que son sensitivos, es decir, que reciben información de nuestro medio, ¿verdad? Entonces ya lo vamos a ir viendo más detenidamente. Entonces, así van a poder comprender en esta imagen que internamente no es lo mismo que está el mesencéfalo, es diferente el puente y diferente en médula oblonga. El líquido cerebroespinal, aquí es donde estos surcos, estos canales donde él circula. Entonces vamos a ir haciendo una serie de cortes de lo más caudal hacia lo más rostral, o sea, hacia arriba. Vamos a ir haciendo cortes que no son en 90 grados, sino que van a ir haciendo cortes en este sentido. De modo que van a haber cortes que agarramos de puente, de médula oblonga, de mesencéfalo y de puente, ¿verdad? Entonces, la cuestión es para ir viendo su constitución. Vamos a ver también de que aquí no solamente hay núcleos, sino que hay tractos ascendentes que llevan información hacia la corteza cerebral y tractos descendentes. ¿Ok? Entonces, y también hay otros núcleos, por ejemplo, aquí está el núcleo olivar inferior, ustedes ya saben sobre esto, el núcleo olivar inferior. Entonces, también hay otros que no pertenecen a los pares craneales. Estos espacios que vemos aquí, pues también hay núcleos que no son de pares craneales, pero que son muy importantes para la vida. Por ejemplo, el sistema activador reticular ascendente, el SAR, eso lo vemos en pacientes en coma, entonces son unos núcleos que están aquí y vamos a ver si están dañados, sí o no, pero eso lo van a ver en área clínica. Bueno, lo que les he mencionado, hay núcleos, hay tractos que son tractos ascendentes, tractos descendentes. Estos tractos son axones. También ahí van a haber vasos sanguíneos. Cuando ellos se obliteran o se rompen es cuando se presentan los infartos en el tallo encefálico. Y también el sistema neuronuclear quiere decir que aquí hay unas neuronas, ¿verdad? Que están los astrocitos fibrosos, los protoplasmáticos, las microglias. Es decir, ellos habitan también en estas zonas. Bueno, entonces hablemos un poquito de embriología, pero no me voy a detener mucho en esto. Hay una clase de esto en microanatomía. Entonces, vamos a ver de que, pues allá por la 5ª semana, se están suscitando una serie de eventos a nivel embrionario y que, pues, uno de los que más llamativo es esta, lo que es una acotadura o una flexión ventral, que hay una flexión ventral, y vamos a ver de que luego se da una flexión dorsal y vamos a ver de que es para el acomodamiento o el ordenamiento de los diferentes núcleos, tanto sensitivos como motores. Entonces aquí en esta imagen tenemos nosotros de que ya vimos una flexura ventral y también hay una flexura dorsal. Aquí la tenemos, ¿verdad? Que son muy prominentes, pues, como le había mencionado, para el ordenamiento de los diferentes núcleos sensitivos y motores. Y los otros es para la formación del cerebelo. Entonces, pues, ustedes ya vieron la clase de la conformación interna de médula espinal y pudieron observar en esa clase, o ustedes ya vieron en sus libros de texto, de que hay una fisura o surco anterior, medio anterior, hay un surco medio posterior, ¿verdad? Y que está la sustancia gris que parece una mariposa, está la sustancia blanca que está alrededor, que son axones, todos estos son axones, y estos, lo que son la sustancia gris, que está conformada por núcleos de las neuronas. Entonces, vimos astas anteriores,
conocemos astas posteriores, la comisura gris que está uniendo a ambas sustancias. Hay un acueducto central que aquí está y que está siendo cubierto por lo que es la parte de pía madre, aracnoide y dura madre, ¿verdad? Entonces de adentro hacia afuera. Entonces esto ustedes lo vieron bien ordenadito, así como una imagen en espejo, tanto en el izquierdo como en el derecho, ¿verdad? Y ahí están estos núcleos, ¿verdad? La sustancia gelatinosa, que es el núcleo más prominente, pero aquí hay otros núcleos también. Bueno, entonces para esta clase vamos a ir haciendo cortes bien, como le había mencionado. Entonces, la parte más cefálica, más caudal, más inferior del tallo encefálico, y es la unión con la médula espinal. Y podemos observar nosotros que al hacer un corte a este nivel, y vamos a encontrar esto. Vamos a ver que vamos a tener nosotros aquí en la parte más ventral que están las vías. Aquí está el surco medio anterior, surco medio anterior. En este surco medio anterior vamos a ver nosotros que están a ambos lados las pirámides. Y aquí vemos las pirámides. Entonces a ambos lados están las pirámides, correcto. Pero también nosotros vamos a ver esto blanquito que está interrumpiendo el surco medio anterior. Y es esto, la decusación motora. Entonces esto es decusación motora. ¿Qué quiere decir la palabra decusación? Decusación quiere decir que algo que viene del lado derecho pasa hacia el lado izquierdo. Y lo que viene del lado izquierdo pasa hacia el lado derecho. Entonces, como estos son tractos descendentes, o sea que son motores. Son descendentes, son motores. Son eferentes. Entonces, aquí tenemos nosotros el tracto córtico espinal izquierdo, córtico espinal lateral. Los dos son laterales. Derecho. Entonces los del derecho están pasando hacia el izquierdo y los del izquierdo están pasando hacia el lado derecho. Entonces tenemos la decusación motora. Y esto es la evidencia del por qué cuando yo muevo o cuando nosotros movemos nuestros miembros inferiores o superiores derechos, quien está actuando es mi corteza cerebral izquierda. Y así, cuando yo muevo mis extremidades izquierdas y derechas, los dedos, los pies de la mano, quien está actuando es la corteza cerebral derecha, es decir, que es contralateral. Entonces, viene descendiendo en el lado derecho aquí, y del derecho pasa hacia el izquierdo. Aquí viene descendiendo el tracto córtico, corteza, córtico espinal derecho, pasa hacia el izquierdo. Entonces, como ven, está la decusación motora. Y ¿se acuerdan ustedes que vimos que estaban las astas anteriores? Aquí están las astas anteriores, que apenas se ven. Y aquí tenemos las astas posteriores. Y aquí tenemos parte de la sustancia gris, ¿verdad? Que son los núcleos periacueductales. Entonces, aquí en esta primera imagen ya podemos observar los núcleos de los pares craneales. Aquí tenemos nosotros en las astas anteriores el núcleo espinal de lo que es el nervio accesorio, el 11º par craneal. Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos el núcleo espinal del trigémino. El núcleo espinal del trigémino tiene que ver con el dolor. Dolor, por ejemplo, dolor de cabeza que tiene que ver con, por ejemplo, si nosotros tenemos una conjuntivitis, si nosotros tenemos una sinusitis, si nosotros tenemos un dolor en los dientes, si nosotros tenemos un dolor en alguna parte de la cabeza, un dolor de oídos, ustedes como médicos van a indicar una gran cantidad de medicamentos para el dolor de la cabeza. Entonces, vamos a ver nosotros de que ese tiene que ver parte de este núcleo espinal del trigémino. Y vamos a ver también que hay un surco medio posterior y que él va a estar dividiendo al fascículo grácil y al fascículo cuneado. El fascículo grácil es para miembros inferiores y el núcleo cuneato tiene que ver para miembros superiores. Entonces, eso es lo que tenemos que ver aquí. Luego, vamos a ver que hacemos otro corte más rostral al anterior, a este nivel, y vamos a ver que nos topamos con esto.
Así vamos a ver de que yo le pregunto, quiero ver aquí, vamos a revisar. Yo le pregunto a Sonia Vázquez. ¿Sonia Vázquez? ¿Sonia Vázquez? ¿Sonia Vázquez? Sí, sí, sí. Va, Ya, aquí estoy. ¿Me escucha, doctor? Buenos días. Sí, ya te escuché. Buenos días. Sonia, dime, ¿cuáles son las dos porciones que tú le conoces a la médula oblonga? ¿Sí? ¿Quién me dice, pues, cuáles son las dos porciones que tiene la médula oblonga? Porción cerrada y porción abierta. Correcto, una porción cerrada y una porción abierta. Entonces, aquí podemos observar que esta es porción cerrada, ¿no? Y esta es porción abierta. Entonces, estos dos son cortes de médula oblonga. Una porción cerrada y otra porción abierta. Entonces, la porción abierta corresponde al cuarto ventrículo, que es esto. Entonces, siguiendo, vamos a ver que a ambos lados, esta es la parte anterior de médula oblonga. Podemos ver estas dos grandes estructuras que son las pirámides. Las pirámides. Luego vamos a ver nosotros esta estructura que está aquí, que es el lemnisco medio. Lemnisco medio. Y vamos a observar también que aquí hay unos axones, eso oscuro que ven ustedes, esa rayita, eso se llama fibras arqueadas internas. Y podemos observar que estos espacios claros entre ellas son los núcleos de la formación reticular. Aquí podemos observar siempre a lo que es el núcleo espinal del trigémino, núcleo espinal del trigémino, y podemos observar siempre el fascículo grácil y el fascículo cuneado. Esto que estamos viendo aquí, ya podemos observar los núcleos de sus respectivos tractos. Estos son los núcleos del gracilis y este es el núcleo del cuneato. Ahí vamos también los núcleos accesorios del cuneato. Entonces, también hacemos un corte siempre que estamos viendo aquí. Los axones del fascículo grácil que tenemos aquí, los del lado izquierdo vienen en la parte de la formación reticular y los del lado izquierdo pasan hacia el lado derecho. Igual también los cuneatos, los axones del lado izquierdo, estos axones vienen, cruzan la línea media y pasan hacia el lado derecho. Eso se llama decusación. Pasar la línea media se llama decusación. Y así también los del lado derecho pasan hacia el lado izquierdo. Los del lado derecho pasan hacia el lado izquierdo. Y aquí lo podemos observar como está el entrecruce entre ambas fibras. Eso se llama decusación sensitiva. Decusación sensitiva. Luego vamos a ver que esta es la porción abierta de médula oblonga, siempre en la parte ventral y en la parte dorsal. Vamos a ver que aquí tenemos las pirámides. De las pirámides, aquí podemos observar a lo que son las olivas, el complejo nuclear olivar. Hay un ventral y hay un dorsal y este es el complejo nuclear olivar inferior. Podemos observar que las fibras axonales de estos núcleos olivares del lado izquierdo están pasando hacia el lado derecho y los del lado izquierdo, los del lado derecho, perdón, pasan hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Estamos claros. Luego vamos a ver siempre cerca de la línea media a lo que es el lemnisco medio. Eso es esto, el lemnisco medio, ¿verdad? Aquí está representada la mitad del cuerpo. Aquí está una mitad del cuerpo y aquí está otra mitad del cuerpo. También vamos a ver que están los núcleos, todo esto clarito que vemos allí, son los núcleos de la formación reticular. Ahí podemos observar el núcleo ambiguo, que es este, núcleo ambiguo, compuesto por los pares craneales 9, 10 y 11, glosofaringeo, vago y accesorio. También podemos observar este que es el núcleo y en medio está el tracto solitario, que está constituido por el 7, 9 y 10 por el facial, glosofaringeo y vago. También podemos observar a ambos lados de la línea media este gran núcleo volado, que es el núcleo del hipogloso. Esto es un hipogloso. Y también podemos observar aquí siempre este que es el núcleo espinal del trigémino, esto que se llama cuerpo restiforme, que son pedúnculo cerebeloso
inferior y podemos observar los núcleos vestibulares. También vamos a ver que en esta parte de aquí encontramos lo que es el tracto espinocerebeloso dorsal, aquí parte del ventral, aquí apenas se observa. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Aquí vamos a ver apenas allí, que es el fascículo longitudinal medial. Esto más oscurito que vamos a ver es el fascículo longitudinal medial. Y esto que está más, un poquito más claro, ese se llama tecto espinal. Y luego todo esto es el lemnisco medio. Ok. Entonces, hemos visto nosotros, fíjense, entre la transición de médula espinal y médula oblonga, ¿qué hemos visto? Hemos visto las pirámides, parte de los fascículos grácil y cuneatus, vimos sus núcleos también, vimos las fibras arqueadas internas que están formando aquí al lemnisco medio. También vamos a ver de que esto sí no se los mencioné, el tracto de Lissauer, pero vamos a ver. Aquí vamos a ver que aquí está el tracto de Lissauer, que era en la médula espinal. Eso lo vieron con formación interna médula espinal, pero aquí ya no se llama tracto de Lissauer, sino que se llama lo que son las fibras de lo que es el núcleo espinal del trigémino. Aquí está el núcleo espinal. Son las fibras descendentes del trigémino espinal. El reemplazo de la sustancia gris que vimos en la médula espinal por los núcleos de la formación reticular y empezamos a ver los núcleos de los pares craneales. Entonces, en médula oblonga, porción cerrada, ¿qué núcleos vimos? Este que está aquí, que es el núcleo espinal del accesorio. Y vimos este que está aquí, que es el núcleo espinal del trigémino. Entonces ya empezamos a ver los pares craneales. Entonces, ya en la porción abierta, que en la porción abierta, que es esto, yo le pongo esta imagen para que lo vean, y son los núcleos que estamos viendo aquí. Vimos al vago. ¿A dónde vimos al vago? Lo vimos que está parte del núcleo solitario, parte del núcleo ambiguo. Y también hemos visto los núcleos vestibulares, es esto, la parte del vestíbulo coclear. El vestíbulo coclear tiene dos porciones, una porción vestibular y una porción coclear. Pero la coclear la vamos a ver más arriba, la vamos a ver allá por mesencéfalo, parte de puente. Pero ahorita solo hemos visto los núcleos vestibulares, que son 4. Vimos al solitario, que es esto. Este es el ambiguo, este es el solitario, ahí lo estamos viendo. Y vamos a ver también que vimos el núcleo espinal del trigémino y los núcleos del hipogloso. Yo les pregunto, Ivania Orellana. Ivania, conecte su micrófono, Ivania. Ok, Ivania, yo te pregunto. Sí, ¿tú te acuerdas que hay un surco que está entre la pirámide y la oliva? ¿Cómo se llama ese surco? ¿Es el surco? Preolivar. Correcto, surco preolivar. ¿Y qué par craneal vimos que emerge por el surco preolivar? El hipogloso, creo. Correcto, el hipogloso. Entonces, el hipogloso, que es el que permite que nosotros movamos la lengua, mover la lengua, aquí lo tenemos. Las fibras del hipogloso por el surco preolivar, pero como aquí solo vemos los axones, pero yo quiero ver el núcleo, donde está el cuerpo de esa neurona. Y aquí está, mira, aquí está el núcleo, aquí está el cuerpo de la neurona. Entonces vamos a ver que él hace este trayecto que viene aquí, a emerger por el surco preolivar. Esto es de tenerlo muy en cuenta por lesiones a nivel de la médula oblonga. Tú ya vas a tener pacientes cuando esté ya en áreas clínicas, cuando seas doctor, que hay pacientes que se le está instalando, fíjate, un accidente cerebrovascular o algo, y vamos a ver que se comporta con trastornos motores del habla. Entonces, este núcleo puede que se esté afectando, y como es el que le da el movimiento a la lengua, entonces se presentan alteraciones, ¿verdad? Entonces uno tiene que hacer el diagnóstico temprano para que antes de que le dé el accidente cerebrovascular al paciente, uno tiene que detectarlo, ¿verdad? No esperar a que le dé. Bueno,
Entonces, también, ¿qué tractos vimos? Fascículo longitudinal medial, el tecto espinal, el menisco medio córtico espinal, cuerpo restiforme, que aquí lo vemos, ¿verdad? Entonces, le habían mencionado que esto más oscuro es el fascículo longitudinal medial, este es el tecto espinal y todo esto es el lemnisco medio. Entonces, ahora vamos a ver que hay una transición entre médula oblonga y hay una transición entre lo que es, hay una transición entre la médula oblonga y el puente. Y vamos a ver nosotros de qué estructuras vamos a tener ahí. El pedúnculo cerebroso inferior está pasando al cerebelo. El cuerpo restiforme lo pudimos observar. Reducción de tamaño y finalmente la separación del complejo olivar inferior. O sea que antes las olivas la vemos en médula oblonga. Ya en puente ya no se observa el complejo olivar inferior. Entonces el complejo olivar inferior es para médula oblonga. Ok. Ya puente ya no tienen que ver. Incorporación gradual de fibras córtico-espinales en la parte ventral del puente. Agrandamiento de la formación reticular y vamos a empezar a ver otros pares craneales, lo que es el abducente, el facial y la parte coclear del vestíbulo coclear. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ahora, aquí, puente, aquí está un puente. Vamos a hacer un corte en la parte más caudal del puente y a este nivel. Primero vemos el cuarto ventrículo. Aquí está, cuarto ventrículo. ¿Okay? Y en la parte ventral está el puente, que es este. Entonces, vamos a ver primero que en la parte anterior, todo esto clarito que nosotros vemos son los núcleos pontinos. Núcleos pontinos, bien importantes estos núcleos pontinos, porque tienen que ver con la metría, con la exactitud de todo nuestro movimiento. Cuando veamos la clase de cerebelo, vamos a ver todos esos movimientos muy finos que nosotros realizamos. Entonces, ahí están los núcleos continuos. También vamos a ver que para el estudio del puente, a él lo vamos a dividir en una porción ventral o anterior, que es este, que es la base del puente, y este que es el tegmento continuo. Entonces, vamos a ver que entre la base del puente y el tegmento continuo está esta estructura que se llama cuerpo trapezoide. Aquí también el cuerpo trapezoide, que es una vía auditiva, también vamos a ver que iba el lemnisco medio. Lemnisco medio, aquí, lemnisco medio. Y el cuerpo trapezoide está ahí. Entonces, vamos a ver que entre la base y el tegmento, ¿quién está? Lo que es el lemnisco medio y el cuerpo trapezoide. Está. El lemnisco medio, que es una vía sensitiva. Una vía sensitiva. Vamos a ver parte del lemnisco lateral, que es en las puntitas de ellos, el lemnisco lateral. También, regresando a la base del puente, podemos ver que que son los pedúnculos cerebelosos medios. Pedúnculos cerebelosos medios. Y vamos a ver que de los núcleos pontinos se están originando estas fibras axonales, estas que están aquí, que las del lado izquierdo que se originan de estos núcleos pasan hacia el lado derecho y las del lado derecho pasan hacia el lado izquierdo, constituyendo el pedúnculo cerebeloso medio. Ahí vamos, se mira, constituyendo el pedúnculo cerebeloso medio. Luego vamos a ver todo esto que es el cuerpo restiforme, que es pedúnculo cerebeloso inferior, y este que está aquí es el cuerpo yuxta restiforme, que me van a estar contribuyendo a delimitar el piso del cuarto ventrículo. Entonces ya vimos las estructuras de la base. Ahora, lo que va faltando es esto, que son las fibras córtico-espinales, córtico-nucleares y córtico-pontinas. Todos estos que ven aquí como chibolitas son tractos descendentes, que como los cortamos, van para abajo, los cortamos, y son axones, ¿no? En ambos lados. Entonces, todo este montón de chibolitas que vemos aquí, que son tractos
descendentes. Entonces son cortes transversales de los axones. Está siendo constituido por el tracto córtico espinal, está teniendo por córtico nuclear y fibras córtico-pontinas, todo es ello. Y pudimos observar que la transición o que el límite es el cuerpo trapezoide con el menisco medio. Ahora, en el tegmento continuo, que estamos viendo esto, podemos observar nosotros que aquí tenemos a este núcleo, que es el núcleo motor del facial. Miren, núcleo, todas las expresiones que nosotros o gesticulaciones que hacemos con nuestro rostro, ¿no? De alegría, contento, afligido, preocupado. Entonces, por el núcleo motor del facial, es decir, la expresión facial, núcleos de la expresión facial que nos dan una identidad. Si estamos afligidos, estamos felices, estamos contentos, estamos preocupados. Entonces, este es el núcleo motor del facial. Entonces, salen unas fibras axonales, le dan una vuelta a este núcleo. Este núcleo es el abducente, el sexto par craneal, este que está aquí. Entonces, de aquí salen unas fibras, le dan una vuelta, constituyen la rodilla interna del facial. Esto lo van a ver en clínica. Y luego estas fibras que están aquí son las fibras del núcleo motor del facial. Estas son fibras axonales del motor del facial. Y estas que estamos viendo aquí son las fibras axonales del este que está aquí, que es el abducente. Está. También podemos ver aquí parte, observar los núcleos vestibulares. Hay un inferior, hay un medial y hay un superior. Aquí lo podemos observar. El superior no se ve muy bien. Y aquí parte del núcleo olivar superior. Apenas se observa. Y aquí podemos ver el tracto tegmental central. Y esto que estamos viendo aquí, el núcleo espinal del trigémino. Aquí es un corte más rostral al anterior y siempre podemos observar la base del puente, que es todo esto, y podemos observar el tegmento continuo y podemos observar el cuarto ventrículo. Ya vamos a ir hablando de eso. Entonces, repasando lo que vimos anteriormente, en la base del puente entre la base del puente y el tegmento continuo, vimos que estaba el menisco medio. Y ahí va parte del cuerpo trapezoide, pero el cuerpo trapezoide se ve mejor en la imagen anterior. Entonces aquí este es el menisco medio. Algo que hay que tomar en cuenta es que en médula oblonga, que el menisco medio lo vimos a ambos lados de la línea media, pero en este sentido. Ya en puente, el menisco ya no lo vamos a ver aquí, el menisco medio, ya no lo vemos aquí, sino que lo vamos a ver en este sentido. Entonces ha rotado 90 grados, ¿verdad? Y aquí están las dos mitades del cuerpo. Aquí está una mitad del cuerpo, aquí está la mitad del cuerpo y aquí está la otra, ¿verdad? Entonces ya no lo vemos así, sino que lo vemos, ya no lo vemos de ventral a dorsal, sino que lo vemos de medial a lateral, ha rotado. Esto lo vamos a ver en el laboratorio. Entonces aquí están los núcleos continuos, diferentes núcleos continuos en la base del puente. Vimos estas fibras que están aquí, son las fibras ponto, cerebelosas, y estos espacios claros son núcleos continuos. Este montón de chibolitas que vemos aquí, ahí va el tracto córtico espinal, córtico nuclear y las fibras córtico-pontinas. Y aquí vemos parte del pedúnculo cerebeloso medio. Estas son fibras axonales del trigémino que emergen por el puente. Y ya de ahí que hemos visto esta transición, ahora pasamos a lo que es el tegmento pontino. Podemos observar nosotros tegmento pontino, el tracto tegmental central, el menisco espinal, que es un pedacito, el menisco lateral, apenas se ve. Este es el menisco medio, el menisco espinal, el menisco lateral. El tracto tegmental central, que lo podemos observar aquí. Y esto más oscurito que estamos aquí es el fascículo longitudinal medial, que apenas se observa. Y aquí podemos observar el cuarto ventrículo como los brazos conjuntivos, que son estos, que son los pedúnculos cerebelosos superiores. Aquí está. Aquí vemos parte del menisco espinal que lo vamos a ver mejor después. Entonces, aquí en este que es de
meses de puente, siempre estamos en puente. Aquí podemos ver el piso del cuarto ventrículo, estamos viendo aquí. Y entonces, siempre en la base del puente. Aquí en la base del puente, vamos a reconocer que aquí tenemos esto clarito, son los núcleos pontinos, Vamos a observar que aquí está el pedúnculo cerebeloso medio, Aquí estas son las pirámides, que tendrían que ser las pirámides, porque esto va a estar constituyendo lo que es el tracto córtico nuclear, córtico espinal y córtico pontino. Entonces, fíjense, esto va a llegar a formar aquí no se llaman pirámides, no, que pirámides son estas. Las pirámides son en médula oblonga, aquí está. Aquí estamos en la parte de adentro, o sea que aquí si ven, que están afuera porque estos salen. Aquí están en puente, están ahí adentro del puente. Entonces aquí solamente se les conoce con el nombre de tracto córtico espinal, córtico nuclear, córtico pontino. Está aquí. Y luego vamos a ver nosotros de que aquí, parte del lemnisco medio, miren cómo se observa el lemnisco medio. Este es el tracto tegmental central. Podemos reconocer siempre aquí parte de lo que son los núcleos cocleares dorsal, ventral. Y estos son los núcleos vestibulares. Los núcleos de la formación reticular, que son estos claros que estamos viendo aquí. Y este que es el fascículo longitudinal medial. Esto más oscurito, que es el fascículo longitudinal medial. Entonces siempre aquí en la corte de puente. Y vamos a ver. Entonces para puente nosotros, ¿qué pudimos reconocer? El puente reconocemos la base del puente y reconocimos el tegmento pontino. Esas dos cosas. Entre ellos dos hay una zona de transición o de separación entre ellos dos que está por el sistema del lemnisco medio del cuerpo trapezoide. ¿Y qué vimos nosotros en la base? Vimos el tracto córtico espinal, córtico pontino, núcleo pontino, fibras ponto, cerebeloso. ¿Qué vimos nosotros en el tegmento? El tracto tegmental central, núcleo livar superior, fascículo longitudinal medial y el lemnisco espinal. En el cuarto ventrículo que vimos, al cuerpo restiforme, al yuxta restiforme y los brazos conjuntivos o pedúnculo cerebeloso superior. Y aquí lo vemos, miren. Por ejemplo, ¿qué vimos nosotros? Del trigémino vimos esto. Este núcleo que está aquí, que es el núcleo mesencefálico. Este es bien importante del trigémino porque nos da propiocepción en la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que no es lo mismo cuando nosotros mordemos, digamos algo que mordamos, por ejemplo, estamos mordiendo una pata de un cangrejo. Ahí hacemos nosotros una gran presión, ¿verdad? No es lo mismo morder eso que morder, digamos que comer arroz o que comer una verdura blanda. Entonces la presión que nosotros ejercemos en la mordida, ahí es donde nosotros vamos calibrando esa mordida y es por el núcleo mesencefálico del trigémino. Por ejemplo, también la lengua. Nosotros no nos vemos la lengua, que está en la cavidad oral, pero nosotros sabemos cómo la tenemos. Si la tenemos enrollada, si la tenemos para un lado, si la tenemos para afuera. Entonces, ese es el núcleo mesencefálico. El núcleo principal del trigémino es este, como que vemos un triángulo aquí, miren, esto. El núcleo principal o sensitivo, ¿verdad? Es para tacto fino. ¿Cuál es el tacto fino de la cabeza? Por ejemplo, si nosotros andamos un piojito en la cabeza, nosotros perfectamente sentimos dónde andamos el piojito y nos rascamos. Nosotros no nos rascamos toda la cabeza, ¿no? Sino que nos rascamos donde nos está picando el piojo, ¿no? Entonces, así como cuando nos cae una lágrima o una gota de sudor, sabemos perfectamente dónde va esa gota. O si andamos una hormiguita ahí en el rostro. O la brisa. Entonces, es esto. El núcleo motor del trigémino es este. ¿No? Este núcleo motor del trigémino lo que nos está diciendo es para los músculos de la masticación. ¿Sí?
Entonces, ¿cuáles son los músculos de la masticación? ¿Quién me los dice? ¿Cuáles son? Son inervados. Macetero. Correcto, macetero. ¿Cuál otro? Macetero. ¿Cuál otro? Pterigoideo lateral y medial. Correcto, los pterigoideos, medial y lateral son para la masticación. ¿Cuál otro? Falta uno. Temporal. Correcto, entonces ellos son inervados por el motor del trigémino. Aquí está. Entonces, ellos. Y también tenemos el núcleo espinal del trigémino, que es este, que lo fuimos viendo. ¿Se acuerdan en los cortes que fuimos haciendo? En médula oblonga, este núcleo siempre lo vimos, el núcleo espinal del trigémino. Y ahí va. Ahí va. Que es para dolor, temperatura de la cabeza. Entonces, como ven, miren qué grande es el núcleo del trigémino. Grande. Está en mesencéfalo, está en puente y está en médula oblonga. En todos ellos vemos al trigémino. Él es el que está gobernando prácticamente buena parte de la cabeza. Entonces también otro que vimos fue el abducente, el sexto par craneal. Vemos el sexto par craneal. ¿Se acuerdan que le daba una vuelta? Núcleo motor del sexto. Este es el sexto. Está aquí. Sexto par, este es el núcleo del sexto par craneal. El facial es este que está aquí. Le da una vuelta. La rodilla interna al abducente le da una vuelta. El facial. Y el vestíbulo coclear que lo fuimos viendo, ¿verdad? Que aquí están los núcleos vestibulares. Ok. En mesencéfalo. En mesencéfalo vamos a ver que esta es la vista posterior y podemos reconocer que está la lámina cuadrigémina. ¿Verdad? Y vamos a ver los colículos superiores y los colículos inferiores. ¿Verdad? Entonces los colículos superiores tienen que ver con reflejos de los ojos. Con los reflejos de los ojos. Colículos inferiores, los colículos superiores. Los colículos inferiores tienen que ver con reflejos auditivos. Ahí está. Ya lo vamos a ver por qué. Entonces, esta es una imagen en la parte anterior, corte de mesencéfalo. Podemos reconocer en mesencéfalo los pedúnculos. Estos se llaman pedúnculos cerebrales. De los que hemos venido hablando anteriormente son pedúnculos cerebelosos. Pedúnculos cerebrales. Y entre ambos pedúnculos cerebrales está lo que es la fosa interpeduncular. Esta fosita que vemos ahí. Estos son cuerpos mamilares, pero eso pertenece al hipotálamo, es otra cosa. Aquí está parte de la hipófisis, pero es otra cosa. No, esta fosita que vemos aquí es la fosa interpeduncular. Entonces hacemos un corte. Agarramos parte de puente, miren, y parte de mesencéfalo. En esta parte de mesencéfalo siempre podemos ver estas fibras que se decusan que pertenecen a este par craneal. Es el único par craneal que emerge por la parte posterior del tallo encefálico. ¿Cómo se llama ese par craneal? Sonia. Dime, Sonia Vázquez. Sonia Vázquez. Sonia, ¿quién me ayuda a Sonia? Ajá, Sonia, dime. ¿Cuál es el único par craneal que emerge por la parte posterior? Es el patético. Perdón, no te oigo muy bien, Sonia. Aunque ya lo dijo Eduardo. Dime, Sonia. El único par que emerge por la parte posterior del tallo encefálico, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Cuál es, Eduardo? El troclearo patético. El troclearo patético, ¿verdad? El único que emerge por la parte posterior, ¿verdad? Y aquí lo vemos, y aquí vemos su decusación. Qué bien. Entonces, en esta imagen, en esta imagen de lo que es mesencéfalo, ¿qué vimos? Los pedúnculos cerebrales, que son estos. Y aquí los tenemos, los pedúnculos cerebrales. Estos pedúnculos cerebrales que están siendo constituidos, ¿verdad? Por el tracto córtico espinal, córtico nuclear, fibras córtico-pontinas. Aquí están.
Y vamos a ver que aquí está esta estructura. Es un gran núcleo, miren, tamaño núcleo, ¿verdad? Que es la sustancia negra. Se llama sustancia negra. Sustancia negra. Y vamos a ver que también mesencéfalo tiene parte de base y tiene un tegmento mesencefálico, que es todo esto, tegmento mesencefálico. Y vamos a ver aquí que está el lemnisco medio, ¿no? Lemnisco medio, parte del lemnisco espinal, y este es el lemnisco lateral. Bueno, ya la última, ¿me escuchan? Jennifer, ¿me escucha? Eduardo. Sí, doctor. Va, ok. Sí, se le escucha. Ahí van a disculpar, pero es una cuestión ahí de internet en que se cayó. Bueno, entonces ya para ir esto de mesencéfalo, que lo tenemos aquí, habíamos hablado de aquí, colículo inferior, del colículo inferior, y estos chiquititos que están aquí, estos chiquititos, son los núcleos del cuarto par craneal. Miren, estos núcleos del troclearo patético que salen por la parte posterior. Y vamos a ver que esto que está aquí en oscuro, que es el lemnisco, perdón, lo que es el fascículo longitudinal medial. Entonces, recapitulando, vimos los pedúnculos cerebrales, la sustancia negra, que son estos, muy importante en la enfermedad de Parkinson, aquí, enfermedad de Parkinson, estas neuronas empiezan a degenerarse y pues ahí se presentan las manifestaciones con la enfermedad de Parkinson, que está causando mucho auge en esta modernidad. El lemnisco medio está aquí, el lemnisco espinal y el lemnisco lateral. Miren, aquí lo tenemos. Y como el lemnisco lateral, que es una vía auditiva, ¿verdad? Está llegando al colículo inferior. En el tegmento que vimos, esto que son núcleos rojos, es esto, apenas se ve el núcleo rojo, parte del tracto tegmental central, que es esto, y aquí vemos el que es el fascículo longitudinal medial a ambos lados, y ahí vemos el núcleo del cuarto par craneal. Ahí vemos los núcleos periacueductales, como aquí, núcleo mesencefálico. Entonces, esta es otra imagen del mesencéfalo, perdón, ¿quién pregunta? Mesencéfalo, y pues siempre pedúnculo cerebral, la fosa interpeduncular, pedúnculo cerebral, el núcleo rojo, parte del lemnisco espinal, lemnisco medial, perdón. Aquí vemos el complejo nuclear del tercer par craneal, aquí, que hay uno que está constituido por lo que núcleos de Perlia, Darkewitz, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver más detenidamente en otras clases. Y esto es un núcleo pulvinar del tálamo, que lo vamos viendo muy bien. Y aquí vimos nosotros. Vimos la lámina cuadrigémina o el tectum mesencefálico. En el tegmento que vimos, formación reticular, núcleo rojo, brazos conjuntivos, fascículo longitudinal medial, sistema lemnisco medio. Y la zona de transición en mesencéfalo, ¿quién es? La sustancia negra. Y adentro están los pedúnculos cerebrales. ¿Qué pares craneales vimos nosotros en mesencéfalo? Aquí está, miren, el complejo nuclear del óculo motor. Complejo nuclear del óculo motor. Y vamos a ver que aquí está, este es el núcleo del cuarto par craneal que emerge por la parte posterior del mesencéfalo. Lámina cuadrigémina, ahí está. Entonces, con esto finalizamos. A ver, Gabriela Álvarez. Gabriela.
Gabriela. Carito Mansur. Hola, doctor. Hola. Entonces, esta imagen a quién corresponde. Ajá, Carito. ¿Dónde es? No me digas que no conoces aquí. El Tunco, doctor. Ajá. Esa sí que no la falla, ma. Así es, ¿verdad? Aquí estamos en la playa del Tunco. Está bueno. Yo no sabía. ¿Quién no lo sabía? Fíjate la que vas a Yo, fallar, ver. yo nunca he ido al Tunco. Ah, no, hombre. Bueno, ahí tenés una tarea, pues. Sí. Perdón. Bueno. Ajá. Alexa. Bueno, entonces con esto, ¿sí? Con esto finalizamos, ¿verdad? Entonces, alguna pregunta o algo, pues ahí nos comunicamos por el chat. Si pues ahondar más, hay que leer sus libros de texto, pues ahí está muy bien explicado también. Así es que pasen una feliz día. Doctor, una consulta. Ajá, pero Doctor, dime. también pasen un feliz día. La grabación de esta clase la subirá. Sí, lo vamos a subir, claro, tuvimos ahí un problemita, pero Sí, lo vamos a eso subir. comprendí. Solo vamos a Ok, editar muchas ahí el gracias, video y doctor. lo vamos a subir. Gracias, Ok, muy amable. sí. Gracias, doctor. Feliz Bueno, día. pues Gracias, pasa un feliz doctor. día. Dios. Gracias. Adiós, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, doctor.